Miré que hubo alguna alteración en la pantalla, pero si no hubiera inconvenientes tal como está reflejado, pasaríamos a otorgarle la palabra nuevamente al señor representante de Panamá, embajador Cochés. Muchas gracias, señor presidente. Durante los 2 últimos años hemos dedicado tiempo valioso para discutir la Carta Democrática Interamericana, documento que en un momento se creyó definiría la razón de ser y el futuro de nuestra organización. Pocas veces participé en dichas discusiones al considerar, al igual que muchos aquí y fuera de aquí, que dicha carta es violentada a diario e impunemente por algunos de los que aquí estamos representados. Con aquello de que los intereses económicos y los objetivos políticos están por encima de cualquier principio democrático, por costumbre, comodidad o complicidad, se ignoran selectivamente esas violaciones. En ocasiones, en este augusto salón dedicado al libertador Simón Bolívar, algunos han tratado de justificarlas, mientras otros inclusive las celebran. Pese a cualquier otro tipo de consideración, la democracia y sus valores deben estar por encima de todo. Solo un país en nuestra América se mantiene al margen de este foro simplemente porque rehúsa acatar los principios por todos nosotros consignados en la Carta Democrática Interamericana. Es movido por estas consideraciones y vacilaciones que hoy hablaré brevemente de lo que ocurrió en uno de los países aquí representados y un poco más extensamente sobre lo que ocurre en este instante en otro. Déjenme comenzar con algo de historia. En la República de Paraguay, desde 1954 a 1989, hubo democracia, según la definía su dictador Alfredo Stroessner, reelecto en el cargo 8 veces consecutivas. Había asamblea legislativa, existía órgano judicial que a pie juntillas respondía a los intereses del demócrata Stroessner. De 11 años de edad lo conocí en mi país cuando en 1956, en ocasión de la conmemoración del Congreso Anfictiónico de Panamá, se dieron cita Stroessner, Batista, Trujillo, Somoza y otros déspotas americanos que con distintos argumentos también se hacían pasar por demócratas. Esos mal llamados demócratas deportaron a su indefensa madre, a una pequeña hermana de 13 años y a él que solo contaba con 16 años de edad, en plena juventud de su vida. Estuvieron presos en la tristemente Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, hoy Centro de Promoción de los Derechos Humanos decretado por la ONU. Sabrá Dios cuántos allí murieron o desaparecieron. Me refiero a Martín Saneman, digno representante del Paraguay en este foro, donde el pasado año tanto patalearon los que hoy han quedado en evidencia como cultores de 2 tipos de democracia, la de ellos y sus amigos y la de los demás. Y no se es democracia porque unos así lo decreten, se es democracia cuando todos así lo reconocen. Una de las principales virtudes de todo sistema democrático es la rendición de cuentas. Así los ciudadanos conocen del estado de la hacienda pública y de todo cuanto acontece en la estructura de la gestión del Estado. Ya en una ocasión, cuando en diciembre pasado nuevamente se internaba en un hospital cubano el presidente de Venezuela, todos le deseamos una pronta recuperación. Con mis mejores deseos señalé que se debía además explicar con más claridad su estado de salud, derecho inalienable del pueblo de conocer los detalles de la enfermedad de su líder y presidente. Sembrar dudas y alimentar los rumores no puede ni debe ser práctica de democracias y demócratas. No es invadir el plano privado de una circunstancia penosa, ni mucho menos atentar contra el régimen establecido. Simplemente es evitar la zozobra asociada con los vacíos y silencios que terminan por alterar la relación del elector con el elegido y el sosiego
de todos los ciudadanos y vecinos. El pasado 10 de enero, mediante una interpretación constitucional, se determinó que el comienzo de un periodo presidencial es un mero formalismo cuando se trata de un presidente reelecto. Es preocupante que diversas organizaciones hablen de un amalgamiento inconveniente de los poderes públicos donde todos estos han pasado a depender del Ejecutivo. Especialistas en derecho constitucional e internacional de ese país y del mundo se han manifestado de manera inconforme a la mencionada interpretación, inclusive la Iglesia Católica. El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, preso durante la dictadura de Pinochet, José Fernando Salaquet, señaló en entrevista de lectura obligatoria que el dictamen mencionado constituye una prueba de su falta de independencia y del debilitamiento institucional, concluyendo que si bien no es una dictadura clásica porque provino de las urnas, estamos en presencia de una democracia enferma. Cierro comillas. Lo que nos debe doler a los demócratas aquí congregados es que nuestro secretario general se ha precipitado a convalidar una serie de eventos sin ningún fundamento legal o ético y sin precedente histórico. Esto, a pesar de su indiscutible trayectoria de perseguido político, probado demócrata y distinguido hombre de leyes. Como resultado, y hasta tanto no corrijamos semejante entuerto, la OEA entera se ha vuelto cómplice involuntaria de lo que ocurrió ese 10 de enero, de ser cierto los cuestionamientos hechos sobre esos eventos. De no hacer nada ante esta potencial violación de claros preceptos de la Carta Democrática, propondría, queridos colegas, que busquemos la forma de ir clausurando ordenadamente y para siempre esta organización. Un número importante de países miembros, incluyendo algunos que lamentablemente deberían entender mucho mejor lo que hacen, han optado por desconocer cuál es nuestro verdadero compromiso y pareciera ignorar cuáles son las consecuencias de abandonar la promoción y defensa de la democracia. Cumplamos con la Carta Democrática, exigiendo así se respeten las constituciones de nuestro continente. Procuremos el respeto de la dignidad humana de todas nuestras personalidades políticas y no abusemos de ellas, ni siquiera en su enfermedad. En los casos de Honduras y Paraguay exigieron respeto a la legalidad, pero varios hoy hacen caso omiso de la legalidad que tanto esgrimieron para otros. No sepultemos a la OEA. Aseguremos que la verdad nos guíe todos los días en dirección a un hemisferio de democracias fortalecidas y líderes democráticos en comunión con una Carta Democrática que hoy debemos invocar sin titubeos. Cambiemos la imagen de un reputado chileno, y tengo entendido que estrecho amigo de nuestro secretario general, tiene sobre la OEA. Abro comillas. Un árbol seco en la llanura no se derrumba, pero no tiene vida. Para terminar estas palabras citaré esta frase célebre. Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir y al fin no existiría. Palabras de Simón Bolívar. Muchas gracias. Bien, una vez que ha concluido su intervención, el señor embajador de Panamá, Cochés, la representación de Venezuela ha solicitado la palabra. Embajador Roy Chatterton, tiene usted el uso de la palabra.